Momento de hablar de números, de hablar Sí. de economía. Tenemos los resultados del último mes de la administración anterior. Sí, exactamente. Son los datos hasta febrero, que es el último tiempo, digamos, que les correspondía la responsabilidad del gobierno de coalición. Luis Custodio anda por acá. ¿Qué dice? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda, Datos Luis? en materia fiscal, ¿verdad? Sí, En las cuentas del Estado. Vamos a comentar esas cifras en el contexto precisamente de un momento político que es muy particular. Mañana el ministro de Economía, Gabriel Odone, va a ir a Comisión de Hacienda de Diputados y en el centro de esta comparecencia a nivel parlamentario está el futuro presupuesto. En concreto, con qué recursos el gobierno va a poder afrontar el quinquenio que viene. Vamos a detenernos en algunos puntos que son clave en este momento. En la caja de herramientas de Odone están, entre otros puntos, los siguientes: los números finales del año 2024 desde el punto de vista fiscal, ahora también los resultados fiscal a febrero, que es el último mes de la administración Lacalle Pou, las obligaciones asumidas en el periodo que no están en el cierre fiscal, esto es un dato importante y vamos a volver a él, las proyecciones de ingresos para el quinquenio, con qué piensan que pueden contar de acuerdo con los escenarios posibles y las prioridades de acuerdo con el programa del Frente Amplio. Hay que considerar las obligaciones, los ingresos esperados y la demanda de la fuerza política también establecidas como algo fundamental. Estos elementos son clave y están sobre la mesa y en la carpeta del ministro en estos días. En este contexto, entonces, sí, veamos los datos que se conocieron ayer a propósito del mes de febrero en materia fiscal. La placa próxima nos lo va a mostrar. Allí lo que vamos a tener en este momento, ahí lo tienen, es la información a propósito del resultado fiscal del gobierno central más BPS en 12 meses a febrero, un rojo de 3.3%. Ese grisado marca precisamente el mes de febrero, el resto son datos anuales, no es comparable, pero lo tomamos como referencia. Este dato de 3.3% es algo mayor al de enero, pero menor al cierre del año 2024 y medio punto menor del resultado del año 2019, visto por este lado. Si se toma el sector público consolidado, estamos prácticamente en el mismo nivel que el año 2019 y es bueno tener esto sobre la mesa porque habrán escuchado todos ustedes referencias a las dos lecturas. Ahí hay una cantidad de datos que se pueden despejar a propósito de consideraciones estacionales, están los cincuentones, está el avance en este caso para febrero por el feriado de lo que son liquidaciones que tienen que ver precisamente con el mes de marzo, por lo tanto, en pasividades adelantadas, ¿verdad? Por lo tanto, este es el dato para tener en cuenta como cierre de la administración Lacalle Pou. Medio punto si vemos solamente Gobierno Central y BPS y casi que empate si observamos consolidado el sector público. La diferencia entre aquel último año o el último año del gobierno de Lacalle Pou con aquel de la administración frente amplista, en esa comparación que se hace, es la composición. Ahora un nivel de gasto público para estos últimos 5 años que es mayor, pero también hubo mayores ingresos que los que teníamos en el año 2019, lo que se compensa entonces una cosa con otra para arrojarnos estos números, pero hubo más gastos y más ingresos que en aquel entonces. La cuestión es, para el gobierno actual, que no hay demasiada holgura, quedamos algo lejos, bastante lejos de la meta que se habían fijado en materia fiscal en el gobierno anterior. Y hay otro problema que lo marcábamos recién, aquellas obligaciones que quedaron pendientes del año anterior y por lo tanto deberán ser pagas en este, complicando el resultado fiscal. Es lo que deben haber escuchado ustedes de deuda flotante en estos días, de la situación de ACE, entre otros organismos. Eso todavía no está claro. En eso se han centrado las declaraciones de varios integrantes del gobierno acerca de todavía no tenemos los números totales. Bueno, ese es el cierre que están esperando y es información que no aparece en el resultado fiscal. Ahora, las decisiones que se toman en relación con el presupuesto para el quinquenio son indudablemente claves. Y hay cuestiones que tener en cuenta, no solo saber la cuantía de los recursos, sino también qué condiciones tenemos para gastar y qué otras cosas nos comprometen. Veamos la placa que viene porque acá hay una referencia que es importante. Uruguay, ya lo ha dicho el ministro Gabriel Odone, debería corregir la trayectoria fiscal de forma de que no siga creciendo la deuda en relación con el Producto Interno Bruto, porque eso puede traer inconvenientes. Acá está la deuda pública, tanto bruta como neta de reservas, está un escalón por encima, pueden ver ustedes en los últimos años, que en el periodo anterior como porcentaje del Producto Interno Bruto. Y para que esa deuda que vemos allí
sea sostenible y no quedar expuestos a un shock externo que pueda darse u otra situación inesperada que nos complique, hay que mejorar el resultado fiscal, que el gasto crezca por debajo de lo que crezca la economía. Esa es la cuestión clave. Estimaciones privadas han ubicado la corrección necesaria para este quinquenio, para el periodo, en aproximadamente 1 punto porcentual de PBI. Y 1 punto porcentual son algo más de 800 millones de dólares. Estamos hablando de muchísimo dinero para ajustar eso. Entonces, deberían hacerse recortes en el Estado por 800 millones de debería dólares. crecer por encima de la economía, por debajo de la economía el gasto, para poder retener o gastar menos, para retener ese dinero en el quinquenio de forma de ajustar el déficit y la sostenibilidad de la deuda. ¿Me explico? Eso es clave en este caso. El gobierno ha puesto como consideración especialísima 3 pilares. Ahí están esos 3 objetivos: crecimiento económico, protección social, atacar la pobreza, sobre todo infantil, seguridad pública, como ven allí, pero para llegar a ese punto 2 y 3, podemos seguir incluso enumerando hasta 100, para todos los que se te ocurran, necesitamos el 1, el crecimiento económico, que es básico para mantener el estado de bienestar que idealizamos en Uruguay y por el que la gente vota, para superar déficits fuertes que tiene nuestra sociedad. No se puede seguir creciendo como en la última década al 1% promedio anual. Lo cierto es que para forjar ese crecimiento económico, nos quedamos con esos datos que tenemos ahí, hay que invertir, hay que darle un impulso fuerte a la innovación y tecnología, a los sectores productivos, a la educación en general, a la protección social también. Bueno, los dineros para invertir, y ahí vamos al segundo aspecto que está enganchado allí, puede provenir de un incremento de gasto, si hay disponibilidad, o de mayor recaudación, si hay margen, o de más endeudamiento, si están dadas las condiciones para ello. El bolsillo está flaco, el espacio fiscal es reducido, no parece haber margen para incrementar, estoy repasando cada uno de esos puntos, para incrementar el perfil de los impuestos en Uruguay. Con el endeudamiento ya vimos también que no tenemos demasiada holgura, por lo tanto estamos hablando de invertir más, de satisfacer las demandas de la gente que votó, hay mucha expectativa generada, buscar que el gasto globalmente también crezca por debajo del PBI, todo esto junto. No es para nada sencilla esta situación. Y en la próxima gráfica que vemos ahora, hay otra realidad que es también muy desafiante. ¿Qué es lo que estoy mostrando acá? El perfil del gasto público. Fíjense ustedes, los ingresos que Uruguay obtiene por DGI, más BPS, más aduanas y todas esas fuentes con las que el Estado recauda, configuran el dinero del que dispone Uruguay, el Estado. Pero no es que un gobierno llega y lo direcciona como quiere. Hay una parte muy importante del presupuesto ya determinada, que es rígida. Fíjense acá, 35% va a pasividades, 20% a remuneraciones del Estado. Después aparecen transferencias. Ahí en transferencias lo que tenemos es FONASA, asignaciones familiares, subsidio de desempleo y otras. Una bolsa bastante grande. 10% gastos no personales del Estado. Ahí podría ser menos rígido, pero imagínense ustedes que lo poco que le cortemos a ese 10%, ¿cuánto pesaría en el total? No parece ser por ahí. ¿Y cuánto nos queda para inversiones? Miren ahí abajo, 5% aproximadamente del total. No es fácil. Hay que ser creativos, buscar cómo redireccionar ese gasto. Esta imagen es muy elocuente. Hay escasísimo espacio para cumplir con las altísimas demandas y una gran expectativa generada. O que tengamos un fuerte empuje de crecimiento para nuestro país, que no parece ahora, teniendo en cuenta el contexto externo complicado. 2,5 más o menos lo que va a crecer la economía. Eso es lo que se espera con cierto optimismo para la economía de este año, por debajo de lo que creció en el año anterior claramente, ¿verdad? Más allá de un arrastre que tengamos en el primer trimestre, pero ya el indicador adelantado para el último dato que tuvimos a comienzos de esta semana nos está mostrando una vez más que la economía se desaceleró al cierre del año pasado, y podríamos también estar indicando que esa desaceleración sigue en el arranque de este. Vamos Así que, a ver. como siempre, el objetivo de captar inversiones extranjeras sigue vigente. Esa es una posibilidad, claro. El crecimiento económico pasa además por generar condiciones para ello, ¿verdad? Claro. Inversiones de todo nivel, de afuera, y facilitar también las condiciones para que invierta el de acá. Pero es todo muy estrecho, las demandas son muy altas, el presupuesto se va a discutir en un marco bastante
Preocupante porque en medio tenemos, como hemos hablado ya, negociación colectiva de salarios, tenemos también el arranque de una ronda de negociaciones a nivel de protección y seguridad social. No va a ser un año fácil y el espacio para moverse es muy chiquito, por eso va a ser interesante tener el resumen de lo que pase mañana en la Comisión de Hacienda con Gabriel Odone. Muy bien, gracias Luis. Gracias, A Luis. ustedes.